para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para A punto de iniciar este conversatorio, un conversatorio súper especial con este fondo musical, La Última Palabra de Daniel Calvetti, que dice: "Tú eres mi sustento". Y hoy día vamos a hablar de la fe. Vamos a hablar de la fe y el tema. Mujer de fe, porque yo aprendí, bueno, primeramente soy mujer y todos mis conversatorios se basan en base a mi experiencia, ¿no? Se basan en base, dije una redundancia. Pero es eso, es en base a mi experiencia de vida y en base a la experiencia de amistades y de personas especiales que Dios ha puesto en mi camino. Entonces, y hoy día va a estar conmigo una amiga hermosa, una amiga a la que conocí en los caminos del Señor, gracias a mi hija, que fue mi hija la que quiso iniciar en esto de tener una vida cristiana. Y entonces, una moto. Entonces, en ese lugar conocí a esta mujer, que ha sido para mí icónica. Icónica porque ella me enseñó primeramente a usar los lentes de la fe. Yo conocía los lentes de sol, pero nunca había conocido los lentes de la fe, hasta los lentes de Año Nuevo. Es una mujer, ustedes la tienen que ver cuando ella predica, porque ella congrega junto conmigo en una iglesia. Ustedes la tienen que ver, ella es así grande, es una mujer de 3 metros atrapada en un cuerpo un poco más pequeño. Tiene una energía increíble, tiene un esposo increíble, unos hijos, wow, súper lindos, y de verdad que cada palabra yo la tengo grabada en mi corazón. Y si algo de fe un día yo pude tomar prestado, fue especialmente de ella. Una mujer llena de fe, tiene la palabra de Dios y la precisa en la boca. Es decir, tiene una facilidad de palabra y la palabra de Dios en la punta de la boca, lo cual la hace a ella una persona dulce. Es que la voy a llamar. Elcita, ¿estás por ahí? Sí, paticita, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Hola, ¿qué Elcita. tal? ¿Qué tal? Qué gusto Elsa. poder estar contigo en este momento. Gracias por separar un tiempo de tu hermoso y precioso tiempo para compartir este conversatorio. Elsa Vázquez. ¿Quién es? Gracias ¿Qué a ti hace por Elsa pensar en Vázquez mí. para los que no te conocen? Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Elsa Luz Atencio, Guacho de Vázquez, sino que en la iglesia más conocida como Elsa Vázquez, mi esposo, ¿no? Vázquez, Ajá. entonces bueno, ya en la iglesia, un día mi papi me dice, ya no eres Atencio, no, soy Vázquez. Entonces mi esposo dice, hoy te has agarrado mi apellido. Sí, pues le digo, eres mi esposo, todo tengo que agarrarle, digo. Y El bueno, apellido. mi nombre, el apellido, hijas, buenos pensamientos. Nosotros, tengo 30 años en los caminos del Señor. Yo llegué pues a conocer de Dios en un momento muy difícil de mi vida, muy eh, crucial. Creo que como el día de hace 3 días que hablé con un papá que tenía un bebé muy delicado y creo que es el momento crucial de él para conocer ahora el milagro más grande de Dios. Yo llegué así hace 30 años de mi vida. Me hablaron de un Dios que perdona, que ama, que bendice, pero que tienes que creerle, ¿no? Que tienes que creerle como el aire que respiras, como el sol que ves, como las cosas que están muy cerca de ti, ¿no? Y eso a mí me ayudó mucho a caminar en él, con él y a crecer en mi vida cristiana, ¿no? Ay, qué lindo, Elsa. Elcita, tengo tantas inquietudes. Primeramente me gustaría comenzar. ¿Qué es para ti la fe? ¿Qué es para ti? Mira, bueno, si hablamos del punto de vista cristiano, la fe es la certeza y la convicción
de lo que esperas, de lo que no ves, ¿no? No ves, quizás estás en un problema, pero no ves lo que tú deseas ver. Bueno, convicción, certeza. La fe es eso. Tú tienes que tener la convicción que lo que tú estás anhelando, creyendo, va a llegar. La certeza. Pero si vemos del punto de vista tan natural como la gente dice, sí, pero yo no necesito tener fe en Dios. Yo puedo tener fe en cualquier cosa. Es cierto, la fe se puede mover. Tú puedes tener fe en la piedra y la piedra te puede ayudar. Tú puedes tener fe en el agua y el agua te puede ayudar. Si lo vemos del punto de vista, nosotros podemos mover la fe en las cosas que nosotros creemos, ¿no? Yo he visto personas que dicen, mira, yo creí que el agua sana y el agua sana. De hecho, tú creíste en el agua, porque creíste en el agua. Entonces la fe es eso, en lo que tú crees se va a mover. Pero la fe en Dios, del punto de vista de Dios, es esa fe que perdura para siempre. Perdura para siempre. Es convicción, es certeza. Qué bonito y qué interesante lo que dices, porque la fe es un principio, entonces, como de hecho, pone, como está escrito en la palabra de Dios, la fe es un principio. Pero tener fe, por detrás, el pack que viene con todo es tener esa fe, pero puesta en Dios. O sea, eso es otro level, ya otro nivel, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? De lo que no se ve. Fe. Ya me dijeron que yo no, ya, ahora aplico la fe, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Es una cuestión de creer, ¿sí? No te escucho, no te de creer, escucho. Creo. ¿Qué más? O sea, simplemente se trata de, ok, ya, yo creo que voy a hacer mi cuerpo de... ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchas? De hecho, sí, ahora sí te escuché. Entonces, te escuché. Yo creo que, mira, si tú dices que crees que eres millonaria o que vas a ser millonaria, estás postergando, ¿no? Estás postergando, estás distanciando. Pero si tú crees que eres millonaria, no es cuestión de dinero, sino es cuestión de crecimiento, de saber lo que tú eres y en cualquier momento va a llegar, tener la fe, la certeza. ¿Qué acción añadirían a la fe? ¿Sabes? Las respuestas, por ejemplo, ¿no? Si yo le creo a Dios que va a sanar a esa persona y yo oro y lo declaro, estoy accionando. La fe sin obra es muerta. Te cuento, hace 30 años el primer milagro que hizo Dios a través de la fe que tenía yo en Él, porque Él es el que hace el milagro, no nosotros. Es mi padre. Mi padre hoy por hoy tiene 88 años. Estoy en vivo y hay señal inestable, creo que es por el cable, ese plomito del internet. Sí, pasa. Ahí me escuchas. ¿Se movió? Ahora sí, pero en antes no. Sí, la señal está. Sí. Ok, ahora sí ya, te preguntaba, ¿qué acciones siguen a la fe? Ay, espérate, voy a ponerlo. Cuando hablamos de acción que siguen a la fe, es que tú tienes que hablar, tienes que declarar, pero también tienes que actuar. Por ejemplo, ¿no? Hace 30 años, cuando yo conocí de Dios, el primer milagro que Dios me mostró en la fe, cuando a mí me enseñaron, me decía, cree, Hebreos 11:5, Hebreos 6:11 dice, la fe y la certeza, y me decían, ten fe, pero yo no entendía qué era fe. Pero cuando yo entendí que la fe sin obra es muerta, dice Santiago, entonces otros me decían, ve y habla.
Mi papi estaba muy delicado de salud, tenía cáncer al estómago, sinusitis. Los médicos ya lo habían desahuciado, estaba en casa. Entonces yo agarré y comencé a declarar que mi papá estaba sano. Yo iba, oraba y declaraba, hasta que un día mi papá se levanta y me dice, yo necesito el Dios que tú tienes, que tú me dices que hace milagros. En ese caminar, mi papá, él confiesa, hace su revisión de fe y me dice, hija, ¿yo puedo dejar las medicinas? Y yo le dije, papá, si tú crees que Dios te ha sanado, lo puedes hacer. Pero si aún en ti no crees que Dios te haya sanado, no lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes perjudicar tu salud, pero si tú le crees, tienes la convicción, y yo lo creo que Dios ya te sanó. Entonces mi papá decía, yo lo creo, voy a dejar la medicina. No fue de la noche a la mañana paulatinamente, pero él dejó la medicina paulatinamente en su salud. Y le dábamos, y me decía, yo voy a creerle a Dios que todo lo que él creó en la naturaleza lo hizo para yo estar sano. Y cambió su manera de pensar, de comer saludable. Hoy por hoy mi papá tiene 88 años, te estoy hablando hace 30 años. Fue sanado del cáncer, fue sanado la sinusitis, los médicos después le vieron, dijeron, ¿y cómo usted está caminando? Y él declaró que era Dios quien lo había sanado. Él dijo que Dios lo había sanado. Ustedes dijeron que yo no vivía, pero Dios me dijo que yo iba a vivir. En su lenguaje de fe lo dijo así mi papá. Ustedes me dijeron que yo no voy a vivir, pero Dios dijo que yo sí voy a vivir. Acá estoy. Estamos hablando de hace 30 años, cuando la fe requiere acción, la fe requiere que tú hables, declares, porque si tú crees, declaras. La palabra de Dios dice en Romanos 10, la palabra dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiesa. Con mi corazón yo creo y con la boca se confiesa. Puede ser que mi realidad sea otra cosa, mi realidad sea el caos, mi realidad sea el problema, mi realidad sea la escasez, mi realidad sea la enfermedad, pero lo que mi corazón cree y mi boca lo confiesa es lo que yo lo voy a ver. La fe sin obra es muerta. O sea, me dices que no se trata solamente de creer, de ya yo creo, sino también de que tengo que actuar conforme esa fe. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo Así tengo es. fe en que Dios me va a prosperar, yo tengo esa fe, pero no busco un trabajo o en lo que trabajo no me aplico, ¿no? A hacer las cosas como tiene que ser, ¿no? O sea, que mi trabajo tenga el tamaño de mi fe, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Es lo que muchas personas me preguntan, me dicen, pero yo creo que Dios lo va a hacer, ¿no? Yo creo, pero ¿qué estás haciendo para que eso suceda? No, yo no tengo que hacer nada porque si Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer, ¿no? Entonces, yo al inicio, cuando yo recién empecé en estos caminos de la fe, tenía pues muchas preguntas y mucha confusión, ¿no? Pero como tú bien lo dijiste al inicio, la palabra de Dios es el que nos da el mejor entendimiento, porque las personas se equivocan. Las personas a veces dicen cosas y se equivocan, pero la palabra de Dios es viva, ¿no? Y está allí para todos. Yo creo que, ¿Me escuchas? Paticita, yo creo que la fe, sí, yo creo que la fe es la certeza y la convicción de lo que tú esperas, de lo que tú no ves, pero tiene que estar apoyada bajo la palabra. Es más, yo puedo ser una buena trabajadora, una buena empleada, disciplinada, puntual, me quedo horas extras, ¿sabes qué? Pero si yo no tengo una palabra que me respalda de que Dios va a cambiar mi historia, no va a suceder, porque yo puedo creer que si soy todo lo que yo puedo ser, pero si la palabra de Dios no está respaldando mi fe, no va a actuar. Ayer conversaba con una amiga que me decía, ¿sabes qué, amiga? Desde que tú me enseñaste la palabra, todo me está yendo bien. Todo, amiga, ya estoy bien, ya no estoy deprimida, estoy contenta. Ya le escucho contenta, porque no, cuando me hablaba no se reía, ahora se ríe. Tú me conoces, soy muy bromista, y hasta por el teléfono Sí. yo le hago broma y ella no se reía, ¿no? Y ahora que yo le hago broma dice, ay, qué chistosa eres, ¿no? Entonces, me dice,
desde que me dices la palabra, me has dicho que lea la palabra. Amiga, todo cambió en mi casa, me dice. Qué bueno, le digo, qué bueno, Lina, me alegra eso por ti. Pero ¿sabes qué? Me dice, amiga, me han dicho que abra la Biblia, en mi cuarto no, que lo ponga en medio de mi sala abierta. Me dice, me han dicho, si tú crees en Dios, si tú crees en la palabra, me han dicho, ponlo abierto en tu sala. Le digo, mi amor, le digo, la palabra tiene vida cuando está en tu corazón, en tu mente, en tu corazón sellada, y tú la declaras y tienes fe, eso va a dar vida, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable, es una fuente que da vida. Y cuando tú la declaras, sale la fe, sale el milagro que te estás buscando. Hija, le digo, la palabra no es un amuleto, la Biblia no es un amuleto. Tú lo puedes poner en tu almohada y todo va a fluir, o puedes ponerla en tu sala, todo va a fluir. No, mi amor, léela, aliméntate, aplícala, háblala, declárala. ¿Sabes qué? Cuando Dios me enseñó a mí a tener a ser una mujer de fe, yo me acuerdo que mi esposo, yo le decía, mi amor, le digo, Dios te va a aumentar el sueldo. ¿Qué? Tengo un jefe tacaño, renegón, ese jefe es más ridículo, me van a aumentar el sueldo, tú estás loca, me dijo. Bueno, mi amor, Dios te lo va a hacer, así me ha dicho. Me decía, bueno, contigo no se puede. Si así es, así será. Entonces un día llega y me dice, ¿sabes qué? Me han aumentado el sueldo. Te estoy hablando de hace 18, 20 años. A 350 soles. Él ganaba 125 soles. Entonces, wow, dice, no. ¿verdad que Dios a ti te dice que las cosas lo va a hacer? Dios te lo dice. Él pensaba que Dios me hablaba en el oído, ¿no? No, era la palabra de Dios. Porque yo haciendo mi devocional, en Ageo capítulo 2:9 dice, la segunda gloria de tu casa será mayor que la primera. Eso a mí me impactó, la segunda gloria de tu casa. Yo miraba mi gloria primera, casa de estera, mi esposo no tenía trabajo. Crecí en una familia donde mi papá me decía cada instante, pobre hemos nacido, hijita, y pobre te vas a morir. Cuando yo llegué a la palabra, dije, si Jesús hizo maldición para yo vivir en bendición, Él se hizo pobre para yo ser rica, Él se hizo enfermedad para yo ser sanidad. No, Señor, yo tengo que cambiar mi historia. Y tú la vas a cambiar mi historia, Señor. Yo creo en tu palabra. Y cuando Él me dio esa palabra, la segunda gloria de tu casa, pero Él no estaba hablando de la casa natural, no estaba hablando de eso que te protege, del techo, no, me estaba hablando de mi casa, de Elsa, de adentro, porque Elsa era una mujer que no tenía fe, Elsa era una mujer que se quejaba, que se lamentaba, era una mujer que decía, qué terrible destino tengo, ¿por qué nací en un hogar así? Y me frustraba y me lamentaba. Dios no me estaba hablando de una casa material, me estaba hablando de mi casa, de adentro. Mírate, Elsa, mírate cómo eres, examínate cómo eres. Y el Espíritu Santo muy dulcemente me decía, mira, yo quiero hacer un trabajo para que tú tengas y seas una mujer de fe, quiero hacer un trabajo adentro de ti primero, dentro de ti, para que tú lo veas afuera. Y yo dije, Señor, tengo que cambiar, o sea, dentro de Elsa. Deja de quejarte, deja de lamentarte, deja de verte que todo te va mal. Mírate como Dios te ve. Entonces, yo me comencé a ver como Dios me ve. Me comencé a ver que soy una hija de Dios y Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Y a quien quiera, Él se lo da. Entonces, lo que tenemos que hacer para crecer en la fe o para tener fe, tenemos que trabajar dentro de nosotros, cambiar. La segunda gloria de tu casa va a ser mejor que la primera. Hoy por hoy puedo decir que mi segunda gloria, yo no soy la misma de hace 30 años atrás. Si hubiesen conocido a ustedes a Elsa hace 30 años atrás, quizás no lo hubiesen querido tener como amiga, ¿no? Ni como amiga, ni como nada. Pero menos como enemiga. Hace 30 años atrás, Dios la cambió. Menos también, como enemiga. ¿No? Entonces, yo trabajé en eso y comencé a creer en la palabra. Es la palabra la que te llena de fe, pero la palabra accionada. Si tu trabajo, tu disciplina de trabajo va respaldada con la palabra, vas a acelerar el proceso a donde tú quieres llegar en tu milagro, en la fe que tú tienes.
eres tú el que pones el tiempo, o eres tú el que lo acortas o lo alargas, no sé, bueno, me enseñaron que cuando tú haces un plan, cuando tú haces un proyecto, lo puedes hacer a largo plazo. Bueno, ¿en quién está puesta tu fe? Es el resultado de lo que tú vas a ver. Tu fe tiene que estar respaldada con la Qué bonito, palabra. Con el corazón se cree y con la boca se claro. confiesa. Un líder. Qué bonito lo que dices, Elsa, porque es importante esto de que vaya junto. O sea, la fe en Dios, ¿no? Que está respaldada por la palabra. Porque bien has dicho, puedes trabajar duro, puedes hacer el mejor plan y la mejor estrategia, pero si no tienes la palabra de Dios que te respalda, que es a veces específica, ¿no? O sea, a veces no, siempre, es específica para lo que nosotros le pedimos. Él nos da una palabra. Y pase lo que pase, muévase quien se mueve, virus, coronavirus, 20, 20, 40, 70, no importa, si esa palabra el Señor nos ha dado y la puso en nuestro corazón, veamos lo que veamos, hay que declararla y hay que actuar conforme, ¿cierto? Es lo que tú me has enseñado eso y es lo que hasta el día de hoy aplico. Y tú me Exacto, hablabas, exacto. dime. Justamente antes que venga toda esta pandemia, en diciembre, uno busca una palabra para el año Uh-huh. 2020, ¿no? Para el año 2020, o sea, para cada año uno busca una Claro. palabra. Bueno, yo tengo ese Uh-huh. estilo de vida de que cada año Dios me tiene que dar una palabra y en esa palabra me paro. Y Dios me dio una palabra en Jeremías 29:11, donde me dijo, yo tengo planes de bien para ti y no de mal, conforme a lo que tú esperas. O sea, no es conforme a la situación que ves, sino conforme a lo que tú esperas. Entonces, hija, ¿qué Uh-huh. esperas que yo haga por ti? No, yo no te estoy hablando conforme a la situación que ves. Puede ser que este año 2020 la situación, digamos que haya venido, wow, viene millones para todos los peruanos, pero vino la noticia que viene la pandemia y el virus, ¿no? O sea, cualquiera sea tu situación, no va a suceder el milagro conforme a las circunstancias, sino conforme a lo que tú esperas. ¿Qué estás esperando que Dios haga este año por ti? Mira, contra todo pronóstico, si Dios te ha prometido bendecir tu vida, así haya virus, así no haya trabajo, así haya una pandemia, así se cierre todo el año, si Dios te ha prometido bendecirte, te lo va a bendecir, porque Él es un Dios de pactos, de promesas. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él no comparte su gloria con el hombre. Porque si tú trabajas bien y tienes todo, tú vas a decir, wow, mi trabajo. Pero si no tienes, si tú haces lo que tú sabes hacer, trabajar, sí, tienes que ser trabajador, pero no puedes poner tu confianza, tu fe en el trabajo, pon tu fe en Dios, porque de eso Él te va a hacer cosas extraordinarias ver. Yo aprendí una cosa, quien me sostiene, quien da, quien provee, quien hace es Dios, no las circunstancias. Conversando con una persona me decía, Perú no puede soportar y no tiene los medios para soportar esta tremenda pandemia. Estados Unidos, Italia y todo lo demás. Pero yo le dije a esta persona, le digo, Perú no tiene todo lo que ustedes dicen, pero Perú tiene un Dios todopoderoso, que no va a dejar que esto no mine más familias. Dios se va a mover con poder. Dios es un Dios de amor, de paz, de pacto. Y Dios ha prometido que la segunda gloria de Perú va a ser mayor que la primera. Dios ha prometido que Perú es una tierra deseable, es una tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué actitudes serían contrarias a la fe? Tú me cuentas, oye, fulano de tal me dijo que para el Perú el peor pronóstico porque no tiene la capacidad económica. Pero tú le dices, Perú no tiene, claro que sí, pero Perú lo que tiene es un Dios grande que sí tiene para Perú y para todos los países, ¿no? De hecho. Esa actitud, esa actitud, ¿ya? Es una actitud realmente de una persona que está convencida de la palabra.
Entonces, ¿qué actitudes van en contra de la fe? O sea, ¿qué actitudes una persona puede dañar la fe que está poniendo en práctica o poniendo en marcha? ¿Qué actitudes crees tú que serían contrarias a la fe? Ser negativo. La actitud contraria es ser negativo, ser pesimista, quejarte, mirar más los problemas, las circunstancias malas, que mirar lo bueno. Mira, las noticias dicen cosas muy graves de nuestra nación, de todo, pero hay noticias que las noticias malas son más grandes, pero las noticias buenas que se están sanando, que están recuperándose, es poquito, ¿no? Y la mala le está tapando. Cuando nosotros debemos de aflorar más, aunque sea poquito, lo bueno que está pasando, debemos publicarlo más para que todos nos llenemos de fe, de actitudes positivas, para que todos estemos con ánimo pronto y decir al vecino que está a tu lado, no te preocupes, todo va a pasar, esto de aquí es temporal, lo mejor está por venir. Vamos, amiga, hay que levantarnos. Mira, yo tengo vecinos cuando salgo atrás y salgo, aunque estoy puesta mi mascarilla, me ven que me estoy sonriendo, me dice, tú no dejas de sonreír, me dice. Se nota, aunque estoy con mascarilla, se nota. Entonces, ¿no? Entonces, le digo, no, hay que poner nuestra confianza en Dios, vecino, hay que declararle. Entonces, nada de las circunstancias que pueda estar pasando puede menguar tu fe. Más bien, las circunstancias que están pasando, para mi escuela personal, espiritual, las circunstancias que paso me hacen crecer más aún mi fe. Este problema que está pasando en nuestra nación me hace crecer más aún mi fe, más aún mi fe. Cuando me dicen que la pandemia se va a extender la cuarentena y que esto, que el otro, entonces mi esposo me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Orar, cantar, alabar, creerle a Dios, reír, comer papa con ensalada y lo pasamos lindo. Porque no podemos desesperarnos. Jesús enseñó en una de las parábolas, dijo, si afanándote haces. Así es. Si afanándote tú haces que crezcas un poco más, afánate, ¿no? Afánate, claro, claro. Y una pregunta, ¿puedes contarles a todos qué es los lentes de la fe? ¿Qué son los lentes de la fe? Cuando uno se pone los lentes de la fe, uno puede ver un problema solucionado. Por ejemplo, si tú ves que tu situación económica está mal, ponte los lentes de la fe y visualiza y cree a Dios que en ese poco negocio que tú tienes, Dios lo va a hacer crecer para poder ver. ¿Sabes? Porque Dios es un experto que de la nada, Él crea las cosas para que le des la gloria y la honra a Él. Les digo como chiste, ¿no? Mi esposo, cuando compro a veces mandarina y a veces las mandarinas, pues, las ricas son pequeñitas, las pequeñitas están ricas porque no es su temporada, pero cuando es su temporada vienen de todo, ¿no? Y él me dice así, mi amor, ¿por qué traes mandarinas tan pequeñitas? Le digo, amor, ponte los lentes. A ver, se pone. ¿Cómo lo ves? Grande, entonces cómetelo. Cuando uno tiene los lentes, uno puede ver mejor los lentes de la fe, mejor las cosas. Entonces, a veces, cuando no tenemos fe, vemos los problemas, los pequeñitos problemas, lo vemos como crisis grande, los pequeñitos. Pero cuando tú tienes el lente de la fe, tú puedes ver con claridad que el milagro está a tu lado. Tienes que creer, tienes que andar. La palabra, David enseñó y dijo, tenemos que andar por fe y no por vista. Por fe, poner tu fe en Jesús. Poner tu fe en Jesús, porque las cosas terrenales son temporales, pero las de Dios son eternas. Son eternas. Cuando tú tienes fe, todo lo demás viene por añadidura. De hecho, yo les quería contar, ya lo he contado, ya algunas personas lo saben, pero cuando tú me enseñaste esto de los lentes de la fe, para mí fue al inicio, como ya te lo comenté creo en algún momento, ¿no? Me pareció algo tonto. Pensé que te estabas haciendo una broma en un mal momento para mí. Para mí era un mal momento porque no tenía dinero, tenía 2 niños pequeños y necesitaba darles de comer. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía un sueldo, no tenía ayuda de ningún lado. Cuando uno está eres independiente,
no tienes ni siquiera el CIS, porque ellos te dicen que tienes que ser extremadamente pobre, y cuando tus hijos están en un colegio privado ya no eres pobre, entonces ya no sabes, no eres pobre, no eres rico, ¿qué eres? Y de pronto viene esta mujer y me dice, es que tú necesitas ponerte los lentes de la fe. Y yo en ese momento de verdad dije, esta señora me está tomando el pelo, se está burlando de mí, porque no me parecía gracioso en ese momento, una broma, ¿no? Y me dijiste, ponte los lentes de la fe, y me fingiste como que me los ponías, ¿no? Y me dijiste, ahora, ¿cómo ves las cosas? Y yo te dije, igual, me acuerdo, ¿no? Igual nada ha cambiado. Ya. Pero es que tú estás viendo con tus ojos, o no estás viendo con lo que Dios te ha puesto acá. Esto que está acá, me acuerdo que me enseñaste en la Biblia, tiene que estar acá y tiene que estar acá. Entonces todavía no está acá y todavía no ha bajado acá, es por eso que los lentes no te están funcionando. Entonces yo tuve que trabajar mucho y me pareció muy gracioso estos de los lentes de la fe, que hasta ahora los uso. Ahorita en la pandemia con mis hijos hemos pasado situaciones diversas en todo tipo, y les digo eso, ¿no? Vamos a ponernos los lentes de la fe, hablamos los problemas, los conversamos en la mesa, los ponemos, ¿no? ¿Saben qué está pasando esto? Hemos recortado presupuesto, en pleno invierno nos estamos bañando con agua fría para no prender la terma. Hemos hecho un montón de cambios porque no negamos el problema, lo ponemos en la mesa, lo conversamos, pero después decimos, ya vamos a ponernos los lentes de la fe, ¿no? Y con los lentes de la fe todo se ve diferente, todo se ve con la palabra de Dios como filtro, y allí es donde para mí y para mi familia entra la esperanza. Lo aprendí, para mí la cuarentena sinceramente es un chancay de a 20. Yo he vivido situaciones mucho peores que esta cuarentena con 2 pequeñitos, y los lentes de la fe nos han hecho vivir de una manera, yo estoy agradecida, hasta sentimientos de culpa he tenido, Elsa, por sentirme tan feliz y tan bien en medio de la cuarentena. Si hablaríamos de problemas, acá nos faltaría programa, creo, ¿no? O sea, tendríamos que hacer serie, pero aprendí a usar los lentes de la fe, aprendí a ver lo que sí hay, aunque lo que sí hay es así y lo que no hay es así. Aprendí que con los lentes de la fe lo que es así se ve mucho mejor, se ve mucho más grande y se disfruta más, ¿no? Entonces, siempre igual a las chicas que están conmigo, siempre les digo, no, tienes que ponerte los lentes de la fe, y se ríen. Y es que es muy gracioso, pero cuando pasa el tiempo y uno lo empieza a practicar, porque la fe es un ejercicio donde uno, cuando recién me casé, yo pensé que no tenía que usar los lentes de la fe, pero ni yo soy lo que mi esposo esperaba, ni él es. Entonces en esta convivencia los dos andamos lente a lente, lente a lente, para poder vivir, ¿no? un matrimonio saludable. Y de verdad ha sido muy, muy gracioso, pero al mismo tiempo muy edificante, ¿no? Ver las cosas con los lentes de la fe. No, yo siempre le hago esa broma a mi esposo, ¿no? A veces cuando él me dice, la mandarina muy chiquita, me dice, ponte tus lentes, ¿cómo lo ves? Grande, ahora cómetelo. Hay que hacer la fe es cuando tú tienes los lentes de la fe, puedes ver tu problema tan pequeñito y la solución grande, pero si no tienes fe, a tu problema le vas a ver grande y tu solución pequeñita, ¿no? Entonces, mira, yo aprendí a caminar con los lentes de la fe y me ha funcionado, ¿no? Y me ha funcionado a lo largo de mi vida. Es como que hace 6, 8 años, cuando mi esposo estuvo muy delicado de salud, ¿no? Muy delicado de salud, o sea, cuando la noticia a las 4 de la mañana me dieron, ¿sabes qué, señora? Su esposo tiene un cáncer, un tumor en el cerebro. Ese es el problema de lo que él convulsiona. Wow. ¿Qué hacer en ese momento, no? Entonces, yo lo único que atiné, salí, y mi hijo me pregunta, ¿cuál es el resultado? Mi hija me pregunta, ¿cuál es el resultado? Entonces, al verme creo que mi rostro, creo que ya sabían el resultado, ¿no? Porque me causó tristeza, o sea, dolor, porque somos humanos. El tener fe no quiere decir que no vas a tener dolor, no vas a sentir dolor. No.
vas a sentir dolor, pero en ese dolor tú te tienes que parar porque hay un Dios que te ama, que no va a permitir las cosas malas. Y si Él lo ha permitido, lo va a sanar. Yo dije eso. Mi hijo me dice, mamá, tú eres una mujer de fe. Solamente te digo eso, tú eres una mujer de fe. Es lo que me dijo mi hijo. Entonces yo le dije, bueno, llegué a mi casa, comencé a orar, a declarar. Me dieron todas las pautas que tenía que hacer a las 6 de la mañana, los retiro del hospital, me dijeron ande acá, ande allá, tomografía, resonancia magnética, y hice todo lo que tenía que hacer. Cuando yo llego al neurólogo, al especialista, con todos los análisis, el neurólogo me dice, señora, alégrese porque su esposo no tiene cáncer, alégrese. Wow. Después me dice, ¿sabes qué, señora? Su esposo no tiene cáncer, pero ha tenido 5 infartos cerebrales, 5. El ser humano solo soporta 2. Y ya él no habló conmigo, habló con él y le dijo, ¿sabes qué, señor? Realmente arriba hay alguien que te ama y tiene algo para ti. Hay alguien que te ama, porque tú no estuvieras acá, estuvieras muerto, paralítico o un vegetal en tu casa, porque 5 infartos cerebrales no lo resiste nadie. Qué tremendo para nosotros fue eso, porque es un momento que pasó muy rápido, un lapso muy rápido, pero muy profundo en formación. ¿Me crees? Si me crees, verás la gloria de Dios. ¿Me crees, hija? ¿Me crees? Yo le dije, Señor, yo te creo. Y eso pasó. Ese proceso pasó tan rápido que cuando el médico le dice eso a Elber se queda paralizado, dice, ¿qué? ¿Es detenido? Sí, porque yo le he visto, te voy a contar muy personal, yo le he visto morir a mi esposo, cuando le pasó estos 5 infartos, yo lo vi morir, pero yo le dije a Dios, dale una segunda oportunidad, aún no es tiempo, Señor, dale una segunda oportunidad, y en ese momento yo me acuerdo haberle gritado, porque él ya se desplomaba, y él reaccionó y le decía, ¿sabes qué? Tú eres valiente, tú eres fuerte, respira, tú eres fuerte, y en ese momento donde él está desvaneciendo, él respira y comienza a tomar vida a su cuerpo. Mira, las cosas de Dios son maravillosas cuando tú le crees a Él. Amén. Porque en el Dios que has puesto tu mirada es un Dios de los imposibles. Nunca pongamos la mirada en el hombre, en el ser humano. En las cosas materiales tampoco, porque estas cosas son temporales. Debemos poner nuestra mirada y nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Él. Elcita, a ver, mira, cuando yo empecé a poner la fe en práctica, ¿no? A vivir con mi fe en Dios, porque yo venía, como tú sabes, yo venía de otras corrientes, ¿no? Estudié y me dejaba, me gustan mucho los libros, entonces aprendí metafísica, aprendí muchas cosas, pero cuando conocí la palabra de Dios, fue como que una venda cayó de mis ojos, ¿no? Y me di cuenta que la fe en sí a mí no me sirve de mucho, pero la fe en Dios, ¿no? Es una fe que tiene base, sustento y también va a servir para más adelante, que luego ya vamos a hablar de repente un poco de eso. Pero cuando uno empieza, yo recuerdo, tuve una experiencia, varias, pero la que más recuerdo fue en un evento que estábamos recaudando fondos para un bien social. Entonces, había una lluvia tremenda, una lluvia y necesitábamos sol, porque era un evento deportivo. Y decían la mayoría, uy, ahora nadie va a venir porque mira este sol, mira. Y nosotras éramos parte del team de responsables. Entonces yo les dije a todas, vamos a orar. Y en este lugar no se estila orar porque se cree que es un asunto religioso, ¿no? Entonces, pero yo dije, bueno, las que quieran, acompáñenme a orar. Y se juntaron varias. Nos pusimos a orar en el medio y pedimos, ¿no? Que salga bonito, bla, bla, bla. Y en una de esas, no sé, pero a mí se me ocurrió, y yo en ese momento decía, ¿qué estás diciendo? No hables. Pero me salió del corazón. Y yo dije, Padre, necesitamos que tú abras los cielos y que envíes sol, porque si no viene el sol, la gente no va a venir. Y estos fondos no es para nosotros, tú sabes para qué es esto. Necesitamos que tú envíes sol. Elsa, no pasaron ni 15, 10 minutos, creo que es mucho, y de pronto el cielo se empezó a abrir. Y en esa zona de donde estaba ese estadio, todo el mundo que venía del cono norte o del cono sur venía bien abrigado y ya sacándose la casaca, la chompa y nos decía, oye, 4 cuadras más allá, 3 cuadras más allá,
está nublado y está lloviendo y solamente en este lado hay sol. Y todos se quedaron sorprendidos. Fueron como que una de las primeras veces que yo empecé a orar creyendo que Dios lo puede hacer, pero tenía vergüenza de orar porque, porque eran cosas nuevas para mí. Esa y muchas, de ahí muchas personas me decían, wow, ella oró y mira, salió el sol, ¿no? Se quedaron así como que, wow, Patti tiene poderes o algo así. Te lo comenté, me acuerdo una amiga y esta amiga me dice, oye, no te vayas a creer que Dios usa hasta un burro, hasta una piedra, usa cualquiera. Tienes que darle siempre la honra a Él, la gloria a Él. Él ha querido mostrarle a alguien allí que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Entonces, así, poco a poco empecé a ver esto de la fe. Entonces ya llegó un momento donde yo pensé, funciona, si yo le pido algo a Dios, entonces Él me lo da. Entonces le empecé a pedir un montón de cosas que efectivamente Dios me daba ese favor, ese engreimiento, ese consentimiento. Pero hubieron dos cosas que Dios no hizo como yo pedí. Y fueron dos cosas que me dolieron mucho, ¿ya? Me costó mucho tiempo entender el por qué, ¿no? Uno fue que yo le pedí que mi papá no se muera, que mi papá viva, que sobreponga el cáncer y podamos tener una oportunidad de vida. No fue así, mi papá falleció. Y lo otro fue la relación que yo tenía con el padre de mis hijos. Yo dije, Jaime, quiero formalizar con esa persona porque quiero estar en paz con Dios. Y recuerdo que tampoco pasó, eso terminó en una separación. Entonces, fueron dos cosas que yo se las había pedido a Dios pensando en que Dios va a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y luego con el tiempo, cuando tuve que pasar todo este proceso y de aceptar que Dios sabe lo que hace, me puse a hacer mi devocional un día y encontré que hay cosas que me pueden matar, porque en ese intento de que yo querer torcerle el brazo a Dios, ¿no? Yo había escuchado que por ahí una amiga me dijo que ella prendía velitas, que ella se iba a no sé a qué lugar y donde caminaban de rodillas. Entonces yo tenía esas creencias también en mi cabeza, ¿no? De que a Dios tiene que haber alguna fórmula que tú puedas doblarle el brazo a Dios y hasta que Él te diga, sí, 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 voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pregunta, tú que tienes un poco más de experiencia con esto y has escuchado también a muchas otras, seguramente mujeres, ¿en qué momento, cómo yo me puedo dar cuenta que mi fe me está matando? Esas cosas que pasan cuando uno se obsesiona con algo. Sabes que no te debes casar con el fulano, pero ahí estás. Me caso, me caso, me caso, me caso, me caso, ¿no? Y te casas con quien no debes. O mi negocio, 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 que yo quiero esto, 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 y uno se obsesiona y ahí estás con lo que no debes hacer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento yo me puedo dar cuenta que mi fe me está matando? Cuando te roba la paz, cuando te roba la Ah, paz, la tranquilidad, porque lo que viene de Dios no añade con ella tristeza. Yo tengo fe que Dios me va a prosperar, pero no va a añadir con ella tristeza, no va a añadir con ella ansiedad, no va a añadir con ella preocupación, no va a añadir con ella estrés. Cuando te roba la paz, entonces no estás poniendo la fe en Dios, estás poniendo la fe en lo que tú quieres lograr. Estás poniendo tu fe en ese, no, yo lo hago este negocio, lo hago y lo hago y lo hago. Estás poniendo tu fe en el negocio, no en Dios, porque lo que Dios te da paz. Y cuando es fe en Dios, por algo que le estás pidiendo, Dios te va a añadir paz y Dios te va a abrir puertas. Cuando viene estrés, preocupación, cuando viene ansiedad, cuando las cosas ya se están saliendo, no es fe, no es fe, simplemente no es fe. Estás poniendo tu confianza en las cosas que quieres lograr. ¿Quieres lograr un matrimonio? Estás confiando en ese matrimonio. ¿Quieres lograr un negocio? Estás confiando en ese negocio, mas no estás poniendo tu fe en Dios, porque lo que Él da no añade con Él tristeza, añade paz, añade alegría, añade gozo. Y Él dice, si yo te voy a bendecir en gran manera, te lo voy a dar, yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Cuándo la fe te está matando? Cuando te roba la paz. Yo aprendí eso, porque yo también cuando te tuve que enfermas, aferrarme a cosas. ¿no? Así es. Yo me acuerdo a las cosas que yo me aferré y a las cosas que yo le llamé fe, entre comillas, pero eran después ya mirando atrás y hago un análisis y digo,
usé la fe, en vez de para bendecirme, muchas veces lo he usado para yo misma hacerme daño, ¿no? Obsesionándome, y qué bueno, y de verdad qué saludable es compartir con personas que tienen cierta madurez ya en estas cosas, compartir con la base en la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, a mí me vino una señora ya, recuerdo que el esposo abusaba de ella físicamente terriblemente, terrible. La señora ya estaba, desvariaba, entonces yo le sugerí que vaya a un especialista, ¿no? No sé si un psicólogo, un psiquiatra, no sé, pero la señora necesitaba. Pero esta señora era de otra iglesia y me dijo que no, que ella no iba a ir porque ella tenía fe en que Dios la va a sanar. Entonces yo traté de explicarle, ¿no? No, que ella iba a declarar que su esposo es bueno, que su esposo es un santo. El hecho es que la dejé de ver, la vi a la señora 2 años después y estaba mal. Me dijo que estaba tomando pastillas, me dijo que por fin había decidido divorciarse del señor y que había estado internada en el Arco Herrera. Entonces, y ella me dio tanto gusto escuchar de su boca, me dijo, yo tenía una obsesión y la había confundido con fe. Y le dije, no te preocupes, a mí también me ha pasado. Gracias y por la misericordia de Dios, de repente no llegué a estar internada en un lugar, pero uno se obsesiona y a veces confundimos. Entonces, ¿qué palabra o qué tú nos puedes sugerir para que podamos distinguir en realidad cuándo es la voluntad de Dios algo? Porque Dios no ha llamado a ninguna de sus hijas para ser maltratada ni humillada, ni a ninguno de sus hijos, ¿no? Ni varón ni mujer. Entonces, ¿en qué momento la fe me puede deteriorar, me puede dañar? ¿Se puede? ¿Puedo decir que tengo fe y puedo estar siendo vulnerada en mis emociones, en mis sentimientos, físicamente? Claro que sí. Mira, cuando nosotros ponemos nuestra fe, por ejemplo, ¿no? Estamos mal y no queremos buscar al médico porque tenemos fe que Dios nos va a sanar. Dios me va a sanar, me va a sanar. Así que no voy al médico, no voy nada. Pero la palabra de Dios dice que todo lo que está en la tierra está puesto por la voluntad de Él. Y si mi salud necesita ir a un médico, mi fe tiene que estar puesta en Dios, de que el médico que me va a tocar va a ser un médico que va a ayudar a superar esta etapa de vida, cual sea la enfermedad. Me va a dar el diagnóstico, me va a dar para yo orar con certeza, con convicción, qué es lo que a mí me está pasando. Dice la oración eficaz del justo puede mucho. Mi fe tiene que ser eficaz. Si yo estoy delicada de salud, tengo que ir al médico, me dijo eso, bueno, voy a orar eficazmente. Señor, esta es la raíz, este es el problema. No, ir al médico, ir a la justicia, buscar ayuda de alguien, no significa no tener fe. Significa creerle a Dios y que Dios va a usar los medios, no porque Él no tiene poder, Él tiene el poder, pero Dios te quiere mostrar que todo lo que hay en la tierra, Él lo ha puesto para ayudarte a salir de las circunstancias en que estás viviendo. Él te va a ayudar a través de esas personas. Cierta historia o anécdota decía, cierto hombre cayó de un barco y se estaba ahogando y le decía a Dios, socórreme, ayúdame, por favor. Pasó un tronco. Dios mandó un tronco para que se agarre y no quiso agarrarse porque él quería que Dios baje su mano y seguía gritando, socórreme. Pasó un barco, le lanzó un salvavidas, no quiso, le dijo que no, Dios le va a ayudar. Por fin este hombre muere ahogado y cuando está en el cielo le pregunta y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste si yo te estaba clamando y yo creía en ti? No, yo sí te ayudé, no quisiste recibir la ayuda. Te mandé un tronco para que te agarres, te mandé un salvavidas, no quisiste. O sea, tenemos que entender que Dios va a usar medios para ayudarte, personas para ayudarte. Tú tienes fe en Dios, Dios va a usar una persona para ayudarte a superar ese temor, ese estrés, ese problema. Esa persona, Dios lo va a usar para saltarte de esa etapa que estás viviendo.
Yo me acuerdo que cuando vivía en este crecimiento de la fe, pasamos momentos de crisis financieros muy fuertes, muy fuertes. Mi esposo es un hombre muy trabajador, pero no por ser buen trabajador todas las cosas te van bien. Y Dios cuando prueba tu fe, hay momentos en que te cierra la puerta. Y no es porque eres ocioso, sino porque Dios quiere que veas que Él es el que te va a bendecir, aun cuando no hay nada. Y yo recuerdo que orábamos en la mesa, no había nada, y yo decía, gracias Señor por toda la abundancia que hay en esta mesa, gracias. Y mi hijita me decía, mami, no hay nada. Mi amor, le digo, sí hay. Estamos pasando un tiempo de formación, hija, pero sí hay, créele a Dios, sí hay. Entonces, mi hijo igual, y mi hija le decía, es por fe, tienes que hablar por fe, tienes que hablar por fe. Ellas habían aprendido a hablar por fe. Pero es eso, cuando tú declaras, cuando tú haces, tú vas a ver el milagro. Y yo me acuerdo que ese día, ese momento, me tocan la puerta. Una amiga, que hace mucho tiempo no la había visto, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? No sé ni por qué he comprado tantos víveres, pero que esto no voy a cocinar, no voy a cocinar. Y pensé en ti, vengo a dejártelo, amiga, quizás tú lo puedes dar uso, porque si lo llevo se va a malograr. No, es que ella no sabía por qué hacía. Dios le estaba usando. Dios le estaba diciendo, compra esa cosa y ve allá, ve allá. O sea, Dios le estaba diciendo, porque había una mujer que le creía, que su mesa estaba llena, que estaba llena. Y Dios dice que el lenguaje de Dios, lo que mueve la mano de Dios es la fe. Nada más. No mueve tu sacrificio, que llores, no mueve de que ayunes 40 días, 20 días, que te vayas al cielo, que te vayas al cerro, regreses de rodillas. No, no, no. A Dios le mueve tu fe. A Dios le mueve tu fe. Nada más. El lenguaje de Dios es fe. Cuando tú tienes fe, dice, estamos en un lenguaje con Dios, ¿no? Estamos en un lenguaje con Dios. Ahora, no porque tengo fe, inmediatamente van a suceder las cosas. No es así, no es así. Dios te va a probar, porque Dios lo va a usar para ponerte un poquito de tiempo. ¿Para qué? Para formar tu perseverancia, tu constancia. Que si le crees, vas a esperar. Si le crees. Yo aprendí en mi vida, dije, yo no sé cuándo, yo no sé cómo, pero yo estoy segura que Dios lo va a hacer. Y eso lo compartes con tanta convicción y en realidad, o sea, a mí, yo recuerdo en la mañana, no, ayer estaba hablando con mi esposo antes de hacer este tema, porque le digo, voy a compartir algunas cosas que de repente son fuertes, ¿no? Y nosotros hemos quedado en que todo lo que es testimonio para ayudar a otros se puede compartir. Y recuerdo que antes tuve que tomar una decisión. Yo vivía una relación cómoda, una relación donde no me faltaba nada, una relación donde yo estaba en mi zona de comodidad. Pero como yo había empezado a orar, le había empezado a pedir a Dios que yo quería tener una vida conforme a su estatura de Él, le había clamado tanto, recuerdo que Dios hizo su parte y parte de eso era terminar esa relación. Cuando yo voy a terminar esa relación, esta persona me dice, te quieres ir de mi lado, pero ojo, te vas sin nada. No te voy a dar ni un sol, no voy a ver a los chicos, no esto, no esto, no esto, olvídate del sauna, olvídate de viajes, olvídate de ropa, olvídate de mi nombre. Quédate con tu Dios o te quedas conmigo. Esas fueron las palabras que usó esa persona. Y yo recuerdo que sin dudar, en ese momento Dios puso esa fuerza y yo le dije, me voy con Dios. Si quieres, ver. Después que dije eso, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Si no tengo ni un sol. Mi psicólogo me decía, espérate un tiempo, hay que preparar la salida, hay que hacer esto, hay que hacer, ¿qué? Espérate, ese día pasó así. Y efectivamente esa persona cumplió su promesa. De acuerdo que yo esa noche hablé contigo, no, fue en la escuelita dominical, conversé contigo esa mañana, toda esa noche me la pasé llorando, en la mañana conversé contigo y recuerdo que tú me dijiste, estás llorando cuando Dios te está liberando de Egipto. Tú deberías estar agradecida. Entonces yo empecé a agradecerle, gracias Señor, gracias. En medio de todo eso, empecé a decir, Señor, gracias por ese matrimonio que tú tienes para mí. Gracias Señor
porque tú me das provisión para mí y para mis hijos. Gracias porque mis hijos no dependen ni de mi trabajo, ni de mi esfuerzo, ni de mi cuenta en el banco, menos de su papá. Mis hijos dependen de ti. Empezaba ahora. Y cada vez que a mi mente venía, ¿ahora qué va a pasar? Ahora inmediatamente venía otra vez y lo volví a repetir y lo volví a repetir y lo tuve que repetir muchos años, mucho tiempo. Se me presentaba, recuerdo, oportunidades de conocer a un hombre, ¿no? A otra persona, pero esa palabra se había quedado tanto en mi corazón porque yo dije, yo no quiero que un hombre me rescate, porque si quisiera que un hombre me rescate, me pondría pues en oferta, ¿no? Yo le decía a Dios, yo quiero que me rescates tú, yo necesito que tú, el día que yo me vuelva a enamorar, que ese hombre me encuentre con un corazón sano, que mis hijos me vean a mí trabajar, a mí surgir. Le pedí tanto y el Señor fue bueno, fue fiel y me sostuvo y es cierto, yo lo he vivido. De la nada me ganaba canastas. Hacían canastas en algún evento y nunca yo me había ganado, pero en esa temporada me ganaba canastas. Venía una amiga y me decía, Pati, Dios me dio hasta paseos, porque me decía, amiga, quiero ir a tal sitio, vamos a la playa. Y yo le decía, ¿cómo le explico que no tengo plata, que no tengo para ir a ningún lado? Y ella me decía, no te preocupes, yo vamos. Y me llevaban con los niños y teníamos paseo y teníamos comida y el Señor se encargó. Ahora, no todo fue fácil, no todo fue difícil, no todo fue tampoco tan difícil, pero lo que sí aprendí en ese proceso, algo que aprendí fue a rodearme de personas que creen en que la fe en Dios sí funcione. Porque me fue mal cuando yo compartía con personas que no tenían la fe en Dios. Cuando compartía con personas que solamente confiaban en sus fuerzas y en lo que veían, me decían, es más, me lo dijeron en mi cara, la decisión que has tomado ha sido la peor. Tú estás muriéndote de hambre, tus hijos están pasando necesidad porque tú quieres, porque has sido una negligente, porque tú lo hubieras pensado mejor y te hubieras quedado ahí, allí no te faltaba nada. Yo les dije, sí me faltaba dignidad porque esa relación no era el agrado de Dios y me faltaba también en mi corazón sentir esa paz que se siente. Entonces, por eso yo decidí salir y el Señor sí respaldó. Me acuerdo que yo me alejé, empecé a seleccionar personas que sí confiaban en Dios y que sí me ayudaban a pararme en esa decisión que yo había tomado y a que yo ponga mi mirada en mi Señor Jesucristo. Y así fue, me empecé a rodear, empecé a conocer un montón de personas, mujeres que estaban tan o más locas que yo por Cristo y cambió. De hecho, cambió, porque bastaba, cuando uno empieza a ejercitar la fe, basta que alguien te diga algo, de repente guiado por lo que se ve, porque lo que se veía, o mejor dicho, lo que no se veía, era en mi refrigeradora comida, ¿no? Eso no se veía. Lo que no se veía era de repente que ya se acababa el champú. Entonces, obviamente para la gente que se deja llevar por lo que ve, ¿no? Entonces es ilógico, esta mujer está loca, ¿qué le pasa? Pero el Señor fue muy bueno. Y cuando yo empecé a declarar la palabra de Dios, empezamos a ver realmente el favor de Dios. Ahí en esa temporada aprendí a distinguir entre lo que es el favor, la bendición y un milagro, ¿no? Tres cosas diferentes. Aprendí en ese proceso a diferenciar. Tú, Elcita, ¿qué me puedes decir? Hay una diferencia, ¿no? Que a veces uno lo mezcla y pensamos que el favor de Dios es un milagro y el milagro es una bendición. O sea, ¿cómo definirías tú, por ejemplo, el favor de Dios? El favor es su gracia. Falles o no le falles, va a estar Él contigo. Si le fallas, Él va a estar contigo. Recordemos cuando Moisés, Dios lo llama y le dice, hijo, tú vas a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés le dice, Señor, si tu favor va conmigo, si tu gracia va conmigo, yo lo hago. ¿Sabes por qué lo dijo Moisés eso? Porque Moisés sabía que le iba a fallar a Dios. Que como un temperamento que él manejaba, con todo el carácter que él tenía, hay momentos en que Dios le dijo,
háblale a la piedra, él le golpeó a la piedra porque estaba amargo, estaba enojado, porque el pueblo le exigía, ¿no? Entonces, su favor es eso, aun cuando tú le falles, él nunca te va a dejar, él va a estar ahí, es como nosotros, como papá. Nuestros hijos nos fallan y nosotros, no, ya le hago la cruz. No, estamos ahí, nos duele verlos sufrir, nos duele, pero ahí estamos. Nos duele ver las decisiones ahí estamos, ese es su favor. A Dios le duele la decisión que tomas, el momento que dicen, ya, y después vienes arrepentido. A él le duele cuando tienes que agradecerle y darle la gloria por lo que él ha bendecido, no le das la gloria, sino que dices, bueno, gracias a mi trabajo me salió esto, todo esto. Él se pone triste, pero él está contigo, su favor, su gracia está contigo. Eso es Dios. Ahora, la misericordia de Dios es lo que es el pacto que él hizo con nosotros, su misericordia cada día. Ayer pasó, me olvidé, me fallaste, me olvidé. Hoy mi misericordia es nueva para ti. Hoy lo que tú me pidas, yo te voy a dar. Hoy lo que tú me clames, yo te voy a responder. Mi misericordia va a estar contigo. El milagro se mueve por la fe. ¿Cuándo yo sé que es un milagro? Cuando a mí me dieron un diagnóstico que no es posible para el hombre, pero para Dios sí es posible. Los médicos dicen no, pero Dios dice sí. Te cuento, hace 2 días hemos estado orando por Santiago, un niño recién nacido, su mamita está con COVID, ¿no? Y ella no sabe que el bebé ha estado convulsionando 5 veces después que nació, nada más recién nacidito, lo llevaron a urgencia, estaba en UCI. Y hoy hoy me escribe, su papá, antes de ayer oré por él, le dije, ¿sabes qué, Toño? Párate porque Santiago va a recibir tu fe. Cuando tú estás detrás de esa luna de vidrio, él va a sentir que papá tiene fe y él se va a llenar de eso y Santiago va a vivir. Señor Toño, eres tú el que tienes que pararse de fe. Tú le crees a Dios que Dios va a poder sanar a Santiago. Me dice, sí, señora Elsa. Yo le creo, yo quiero ver a mi bebé. Entonces, señor Toño, párate con fe, sé valiente, no te desanimes, no te desalientes. De ti depende que tu bebé hoy respire vida, toda infección se va, todo embolia que le está dando momentos se seca. Hoy me uno a tu fe, le digo, hoy me uno a tu fe, yo me uno a tu fe, señor Toño. Hoy nos unimos a tu fe. Vamos a estar clamando y declaramos que Santiago está sano. Y hoy me escribe y me dice, señora Elsa, Santiago está bien. Los médicos han dicho que está yendo muy bien, está evolucionando rápido, ya no convulsiona. Y me dijo con una alegría, así con una... Y a mí se me estremeció todo el cuerpo. Se me estremeció porque eso es lo que hace el milagro de Dios. Mover tus entrañas y reconocer que solo Él puede hacer un milagro. Así es. Y esa es importante porque yo creo de que muchas veces decimos, Señor, hazme un milagro y el milagro es que yo me levante temprano, ¿no? O Señor, hazme un milagro y el milagro es que me den una cita donde yo ya estoy inscrita, ¿no? Entonces, un milagro rompe las leyes naturales que ya están establecidas y las leyes del hombre. Eso es un milagro en realidad, ¿no? Un milagro es levantarme cada mañana sería entonces tener una bendición, ¿no? Porque Dios nos renueva sus misericordias cada mañana, esa es una bendición. Porque si nos levantáramos cada mañana después de haber estado muertos, ya eso sería un milagro. Pero nosotros cada mañana nos despertamos, es una bendición, ¿no? Es una bendición. Entonces, sí, porque yo pensaba, ya no, me pasó un milagro, y el milagro era que me habían pagado de repente y en realidad no era un milagro, ¿no? Aprendí que Dios me favorecía, a pesar que yo no lo merecía, porque si vamos por un récord, no lo merecía, me daba su favor, ¿no? Él me dio su favor porque él dice que él tiene como leí en la Biblia el otro día, que él tiene un agrado por la gente que le sirve. Entonces, cuando le sirves a Dios, ¿no? Él tiene cosas especiales. A los que le honran.
Él honra a los que le honran. Y entonces aprendí, ¿no? Un milagro, y yo he recibido algunos milagros en mi vida. Una de ellas es la sobriedad de mi mami. El otro milagro es haberme sacado de esa ceguera espiritual en la que yo vivía, porque yo vivía literalmente en el charco, ¿no? Y de pronto Dios se le ocurrió y dijo, no, voy a sacar a esta chica y ahora la voy a reponer. Y cambió muchas cosas en mí, desde mi forma de pensar, mi forma de razonar, porque no razonaba como razono hoy día, no pensaba como pienso hoy día. Entonces, yo aprendí en ese proceso, ¿no? Como tú dices, este señor, estoy segura de que ese milagro que ha recibido de parte de Dios de tener ahora su bebé, no solamente lo va a transformar a él, sino también a la gente que ha estado alrededor, ¿no? Sí. Expectantes de qué pasará con ese bebito, pero que orando nada más, porque eso dice la gente, ¿no? Que orando nada más, y yo siempre digo, sí, si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer, no porque yo ore bien o porque yo sea santificado sea mi nombre, sino porque si a Dios le da la gana de hacer un milagro, Él lo va a hacer, ¿no? Entonces, para mí es importante que uno aprenda a escuchar. Si ese Señor te llamó o lo mandaron para ti, es porque saben que de tu boca van a escuchar palabras de fe y de aliento, palabras de ánimo, ¿no? Entonces, eso también creo que ese favor nos da Dios, nos pone personas para que podamos ser alimentadas, porque no siempre pasa eso. A veces uno necesita esas palabras, pero vas y justo te conversas con alguien que te dice, uy, está mal. Sí, mira, yo tengo un sobrinito, te cuento, no te quiero asustar, pero estaba así y le dio fiebre y se murió. Pero no te quiero preocupar, no te voy a preocupar, ¿no? Esa o conversas con alguien que no tiene de repente la fe y te contagia, ¿no? Hace un tiempito fuimos a orar por una persona y esta persona, su familia estaba asustada porque estaba contagiada de COVID y nos dijeron, no vaya, no vaya. Le dije, no te preocupes, nosotros vamos a ir y vamos a orar porque eso es lo que Dios nos ha puesto en el corazón. Entonces, algunas personas lo reciben bien, pero fue muy gracioso que fue una familia cristiana que nos decía, no, porque se puede contagiar, porque se puede morir, ¿no? Y cuando se recuperó y le dijimos, hola, ¿cómo está? No vengan, porque, y un montón de cosas de verdad que se notaba que el temor estaba a flor de piel. Y yo dije, hemos orado por tanta gente que no conocía la palabra y que se ha sanado y ha recibido sanidad, ¿no? Sin embargo, la gente a veces que conoce la palabra de Dios, pero se ha llenado de temor, impide que realmente la palabra de Dios se haga carne. A mí me ha pasado. Hasta hace poco he estado orando por algo especial y yo misma me he pillado, Elsa, yo misma tengo que reconocerlo, que en mi corazón no había esa fe genuina. Yo estaba reduciendo, le estaba haciendo a Dios un descuento. Como quien dice, tú no puedes hacer esto que te estoy pidiendo, mejor te lo dejo por acá para que sí lo hagas. Entonces tuve que reconocer, tuve que ser honesta conmigo misma y decir, Señor, alimenta mi fe que está yendo a un nivel más allá, porque es como que yo estoy en un nivel de repente intermedio y ahora el Señor me está pidiendo que yo aumente ese nivel de fe. Y me ha puesto personas, ¿no? Que ellos mismos impiden, no, porque si te da la recaída es peor, ¿no? Es peor y te vas a enfermar. Entonces, y son personas que conocen la palabra. Entonces, yo dije, pero esta persona está actuando así en este asunto, pero yo estoy actuando igual, solo que en otro asunto, con temor, no con una entrega genuina, ¿no? Entonces, creo que es importante esto. Si ese Señor te llamó, ¿y por qué te llamó? Porque sabe que va a conseguir de ti una palabra de aliento. Y lo que yo me he dado cuenta es que esto en específico, que ya te lo cuento después, no lo he compartido con gente de fe, lo he estado compartiendo de repente con otras personas que lejos de alimentar mi fe, más bien se decae. Entonces yo creo que una de las claves importantes es escuchar a las personas
que se atreverían a caminar sobre el agua, ¿no? O sea, esas personas que se atreven a caminar sobre el agua son las personas que te pueden alimentar la fe. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo, mira, cuando hablamos que si hay personas que son cristianos, vamos a hablar evangélicos, que congregan en una iglesia, son hermanos en Cristo y están llenos de temor, es porque, ¿sabes qué? Estamos llenos de creyentes, pero no de gente que le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios, como yo creo en ti, Pati, como yo creo en mi esposo, pero otra cosa es creerle a Dios. Y creerle a Dios es tener fe, aun cuando todo está mal. No es solamente creer en Dios, todos creen en Dios. Y dice la palabra, hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Pero no todos le creen a Dios. No todos le creen. Es como cuando yo puedo, es como que yo tengo a mi papá, yo creo que él es mi papá, pero de ahí no le creo todo lo que me dice mi papá. Entonces, tenemos que pasar de este punto, de ser creyentes a creerle a Dios. No quedarnos en este nivel. Yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en... No. Tienes que pasar al nivel de creerle en Dios. Entonces Dios hace que las circunstancias sucedan para que te diga, hija, ¿me crees? ¿Me crees que yo te puedo sacar de donde estás? ¿Me crees? Sí, Señor. ¿Me crees que yo puedo hacer algo imposible? Sí, Señor. ¿Me crees? Una cosa es que me creas, otra cosa es que creas en Dios. Entonces tenemos que pasar de ese nivel de creer a creerle a Dios, porque Él es real, Él es todopoderoso, Él es fiel, Él es bueno. Su voluntad es perfecta. Amén. Nosotros en la iglesia, Comunidad Cristiana Agua Viva, en enero hemos entrado con expectativas bien grandes de ganar el Perú para Cristo, de ganar las almas para Cristo, de ganar, de hacer eventos y esto y aquello, ¿no? Se vino la pandemia. ¿Se tiene que paralizar? No, porque la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Puede haber la cuarentena, puede haber la pandemia, pero Dios no está en cuarentena. Dios está activo para hacer milagros a quien se le clame. Y de la nada, así le dijo Dios a Abraham, Abraham, de la nada yo te voy a hacer padre de multitudes. De la nada yo voy a hacer que tu nombre, tu descendencia, de ti salgan las 12 naciones de la tribu de Judá. De ti, de la nada, no tienes hijo, de la nada. ¿Sabes por qué Dios lo permite? Para que la gloria sea de Él y no del hombre. Para que la gloria sea de Él. En medio de toda esta situación que Perú está viviendo, estamos viviendo esta situación, vamos a ver grandes milagros, exagerados milagros. Perú va a pasar, vamos a ganar las almas para Cristo, porque la gloria es de Dios, no del hombre. Dios no claro, porque si no se diría, ellos no, tal iglesia o tal iglesia han trabajado y por eso, ¿no? Entonces Dios es tan sabio, tan creativo, Él piensa en todo, ¿no? Que ha permitido este tiempo para que Él se lleve la gloria. De hecho, en este tiempo hay mucha gente que ya uno no tiene que ir a tocar la puerta, ¿no? Ahora te tocan, te llaman, te escriben y de repente somos ahora instrumentos para muchas personas, más de las que antes, de repente, cuando había libertad de salir, cuando había esa libertad. Yo creo que ahora este es el momento donde el Dios ha movido, ha removido y ha tocado corazones y la gente está dispuesta a abrir su corazón, está dispuesta a orar con uno. Y yo me he dado cuenta que hasta se han olvidado de etiquetas de credo. Ya no, ahora ya no existen. Antes sí había, ¿no? Que tú eres de fulanito de tal, tú eres de fulanito de tal. Y ahora hay como cierta unidad y ahora todos somos de Cristo, que es como siempre debió haber sido. Siempre debió haber sido, pero Dios así ha permitido las cosas. Elcita, para terminar, dentro de toda la conversación hemos visto que la fe es un principio,
¿no? La fe en sí es un Así es, principio, así es. y al ser un principio funciona. O sea, puede ser una persona de repente, un ladrón, una persona que roba. En mi niñez crecí en un lugar donde habían personas que vivían de esto, entonces ellos se persinaban, ellos prendían su velita, ellos tenían fe de que la fechoría les iba a salir bien. Luego conocí a una persona ya más grandecita que era una mujer que trabajaba con su cuerpo. Y ella siempre decía que en el nombre de Dios le va a ir bien. Entonces, esas cosas a mí me cruzaban los chicotes porque ¿cómo es posible? O sea, un ladrón y una prostituta creen en Dios y les va bien. Los narcotraficantes, por ejemplo, ellos, ellos son de esas personas que tienen mucha fe, ¿no? Entonces, yo le hice esa pregunta a Dios hace años, le dije, ¿cómo es posible que personas que se supone que en tu palabra dice que eso no está bien? ¿Y por qué tú les das? ¿Por qué tú les prosperas? Inclusive tienen mucho más de lo que tiene de repente un hijo tuyo que te sirve, que clama, que se levanta cada mañana a orar. Y el Señor me respondió y me dijo, hijita linda, yo respondo a la fe. Y esas personas pueden estar alejados de mis mandamientos, pero tienen fe. Y yo respondo a ese principio porque ya di mi compromiso. Entonces ahí yo entendí que lo que yo estaba haciendo era solo creer. Creo en Dios, creo, o sea, sí creo, pero no estaba consciente del gran poder y la magnitud que tiene Dios, y la palabra lo dice, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Después hay otro que dice, Así y es. somos en Gálatas 3, 26, 27 dice, ¿no? Que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Entonces, eso para mí Así es. fue revelador porque es, o sea, yo soy hijo de Dios por medio de la fe en Cristo. O sea, esa era como, es como cuando uno hace un contrato, hay pautas, hay cláusulas que hay que seguir. Y eso era lo que a mí me faltaba. Yo pensaba que entre Dios y yo no había intermediarios. O sea, era tan egocentrista que yo decía, Dios y yo de frente, yo no hablo con los chupes, ¿no? O sea, de frente, conmigo no hay intermediarios. Y Dios fue tan amoroso conmigo que me hizo ver, este es mi rema de vida, yo lo convertí en mi rema de vida, porque Él me respondió a la pregunta que yo le hice. Yo le dije, ¿por Así es. qué tú a fulano, a fulanita, tú le das un montón? ¿Por qué? Y ahora que yo te creo. Pero Él me dijo, pero tú no recibiste a mi hijo. Y yo contigo te puedo amar, eres mi creación, pero yo he puesto una condición. Y así como respondo a la fe, también respondo a esta condición que yo he establecido. Y te amo mucho, pero por ti no lo voy a romper. Y me amargué y dije, ¿cómo es posible? Total, tú no quieres a todos. A los pocos días mis hijos hicieron una travesura y yo había puesto la regla. Entonces les dije, la regla ya está dada y no la voy a romper. Ya está dada y el castigo se da. En ese momento, Elcita, yo dije, esto es lo que Dios me quería decir. O sea, yo puse una regla y no la puedo romper por el bien de mis hijos porque yo los estoy formando. Y de esa misma manera Dios tampoco puede romper la regla que Él ha dado, ni en la fe, ni en el intermediario que nos va a unir, que se llama Jesucristo. Jesús. Para mí ese fue el secreto de toda mi vida. Desde que yo decidí entregarle mi vida a Jesucristo y creer por fe que yo soy hija de Dios por medio de Él, cambió todo. Fue como una Así es. revolución en toda mi vida, ¿no? Para mí ese era el secreto. Una amiga me decía, cuéntame el secreto. Ese es el secreto. Ya está. ¿Algo que quieras agregar? No, es esto. Mira, sin Jesús, Jesús mismo cuando estuvo aquí enseñó y le dijo a sus discípulos, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará. Todo. O sea, ¿qué es todo? Todo.
todo lo que le pidas en mi nombre, Él lo hará. Todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Porque por las llagas de Jesús, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a romper todo esquema, toda religiosidad, toda creencia. Él vino a romperlo para ser Él el mediador entre Dios y los hombres. Todo lo que tú le pidas en el nombre de Jesús, Él lo hará. Dice, con fe, creyendo que vas a recibir de Él algo, ¿no? Esa es su promesa. Ya llévalo. ¡Ay! Se despertó de la cama, se vino de frente. Se despertó y se vino de frente aquí a la cama. Ay, qué rico. Entonces, claro, es como dices tú, por la fe en Cristo, que es creo que lo mismo que el Señor me respondió a mí cuando yo le pregunté, ¿no? Y Él ha venido a romper todo, porque formas hay muchas. Así es. Y hoy día, ahora, en medio de la cuarentena, han aparecido páginas, gente, personas que creo yo, ¿no? Que hacen que mucha gente que es cristiana inclusive dude de su fe, porque está poniendo su fe en otras cosas que nos apartan de lo que es la palabra. Por eso yo quería hacer este tema. Una amiga me decía, no lo hagas, porque es no es un tema para el público en general, es muy cerrado, es como solo para la iglesia, pero sí sentí muy fuerte en mi corazón hablar de esto, porque estamos en un tiempo tan difícil, la gente está buscando y está con un corazón dispuesto, pero hay tanto, como dice la palabra, ¿no? Tantos gentes que van a confundir al rebaño del Señor, corrientes que van a dispersar. Entonces creo que es nuestra responsabilidad, no creo que está en nuestras manos que podamos compartir, porque estamos compartiendo testimonios de vida, o sea, acá no hay nada, esto no es un libro, no, nadie nos está de repente coaccionando, en realidad es mi vida, es tu vida, y creo que si cada uno de nosotros como cristianos abriríamos nuestra vida como un libro para que la gente vea que la fe en Jesucristo es real, es verdad, es cierto, no es una mentira como se jactan muchos en que dicen, no, en una iglesia y se dicen tantas cosas feas. Eso le pasa a la gente que no lee la palabra. Te manipulan, sí, te mienten, sí, te sacan plata, sí, pero cuando no lees la palabra de Dios, una iglesia saludable te permite leer la palabra de Dios y uno aprende. Y el Señor te enseña y te responde. Y la fe real, Él la respalda, ¿no? Él respalda lo que en su palabra ha dejado escrito. Él respalda la fe con su palabra. La fe con su palabra. Yo buscaba a Dios con todo mi corazón, pero Él me enseñó y me dijo, no, tú no me buscabas, yo te buscaba a ti. Por eso es que puse hambre en tu corazón, hambre de mí. Yo te estaba buscando, no tú me buscabas a mí. Yo puse ese sentir en tu corazón porque yo pongo el querer como el hacer. Para ti es que tú me estabas buscando, pero a la luz de su palabra Él me dijo, yo te estaba buscando. Yo estaba buscando a la que se había perdido, a la que no tenía esperanza, a la que no tenía fe, a la que andaba lamentándose por la vida que tenía, a la que creía que su historia iba a ser peor que la de sus padres. Yo te estaba buscando porque quería demostrarte que soy real. Yo soy el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre. No cambio. Soy el Dios que sané a esa mujer de flujo de sangre de hace 12 años. Soy ese Dios real que sané a esa mujer encorvada 18 años y le dije, ¿quieres ser sana? Y se sanó y pudo ver el cielo, pudo ver la gloria de Dios. Soy ese Dios. Ese Dios fue que un día me llamó. Ese Dios fue un día el que me dijo, yo puedo cambiar tu historia, pero tienes que creerme, tienes que tener fe, tienes que obedecerme. Ama mi palabra con todo tu corazón, guárdala en tu corazón, guárdala, háblala. Créele la palabra, cree en la palabra es viva,
cortante como una espada de doble filo. Si esa palabra te dice que dejes de ser hipócrita, deja de ser hipócrita. Si esa palabra te dice, habla, ama, perdona, bendice, haz eso, porque detrás de eso vienen bendiciones grandes. Yo no puedo dejar de dudar en el amor de Dios, porque cada palabra que Él me ha dado y cada palabra que Él me sigue dando es vida para mi vida. Si yo no tengo su palabra, no puedo continuar. Yo los animo a cada mujer que está conectada o que nos van a escuchar, les animo que pongan su fe en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra mirada en las cosas que no son eternas, porque las cosas que son acá, que las podemos ver, son pasajeras. Hoy están, mañana no están, pero Dios siempre va a estar. Y tenemos que prepararnos para ese día que cuando ya no estemos en la tierra, ¿a dónde queremos ir? Una vez escuché una historia que decía, dos padres que estaban, un hogar se estaba dividiendo y tenían un solo hijo, y el juez le dice al niño, ahora elige con quién te vas. Y este niño se puso a pensar, es que yo no me quiero ir con nadie, quiero estar con los dos. Y esa pregunta retumbó en mi vida, en mi vida espiritual, y me dijo, ¿con quién te quieres ir? Porque solo hay dos caminos. Hay dos caminos. Elige pues la vida para que vivas y seas de bendición para tu familia. Tenemos que buscar personas que nos ayuden a creer, a crecer en nuestra fe y a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Amén, amén. Y este es el tiempo, ¿no? Porque justo aquí en la nada, porque hay gente que dice, una amiga me llamó el otro día y me dice, ¿cómo puedes tener fe ahorita? Me dice, no, ahorita en medio de la nada. Y le digo, y eso que no le he contado, algunas cosas que han pasado, ¿no? O sea, la enfermedad de mi esposo, que me contagié yo, ella no sabía. Me dice, ¿cómo puedes creer ahorita? Justamente porque la Biblia dice que cuando no había nada, ¿no? Cuando no había nada, Dios dice que Él dijo, de la nada, Él dijo que se haga la luz, que se haga. Entonces, este es el terreno para Dios, ¿no? La nada, o sea, cuando no hay nada, cuando todo está un caos, cuando tú tienes cuando sacas tu billetera y abunda la plata, no hay ni un sol. Recuerdo que el pastor Eduardo, un día el pastor Eduardo Concha, dijo, ábrele tu billetera. Entonces, yo creo también cuando hay una disposición en el corazón, porque yo antes tenía una actitud de que está loco, ¿cómo voy a hacer eso? Pues, ¿no? Pero recuerdo que tan sensible había puesto Dios mi corazón, que yo llegué ese día a mi casa y le dije a mi billetera, ¿no? Tú te vas a llenar y yo voy a tener el dinero suficiente para esto y para esto y para esto, y bendecía mi billetera. Y sinceramente como una niña lo creí, pero en vez de mejorar las cosas empeoraban, no mejoraban. Y luego, con el tiempo, lo primero que me mostró Dios, me gustaría decir que sí, llenó mi billetera. ¿Sabes qué fue lo que me mostró Dios? Lo pésima administradora de dinero que era. Me mostró claramente lo frágil que era para hacer compras. Basta que me digan oferta y yo tenía que comprarlo porque como está en oferta, tenía que comprarlo, ¿no? Lo vanidosa que era y la cantidad de dinero que invertía en cosas que de hecho no están mal, pero que todo tiene su tiempo, ¿no? Y todo tiene una prioridad. Entonces Dios me mostró eso a lo largo de estos años y me mandó a hacer algo, porque así fue con mandato. Me dijo, yo te he mandado a que busques la ciencia y el conocimiento. Y yo decía que me vas a volver científica, que voy a terminar yo haciendo experimentos. Y me dijo, porque cosas mayores, cosas grandes te voy a dar. Y empecé, tengo ya 2, 3 años estudiando asuntos de finanzas, leyendo, escarbando, y una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra. Y sinceramente, ahora tengo unas finanzas mucho más saludables, pero ando cargando con todo el desastre que hice atrás. Yo no sabía sacar tasa de intereses. Si me sacaba una tarjeta de crédito y me decían que me lo iban a dar al 5% mensual, yo saltaba de una pata porque decía 5% es poquito.
¿no? Pero no sabía sacar ni cuenta. Hice un negocio donde invertí todo mi capital, donde lo primero que recibí lo diezmé y después, o lo ofrendé creo, y después no tenía ni cómo volver a salir a flote. Habían cosas que yo no sabía. Y no hay nada peor que un burro motivado. Nada peor que eso. Y por mucho tiempo yo fui una burra motivada, ¿no? O sea, con mucha motivación, pero con poco conocimiento. Y Dios me mandó a estudiar, me mandó a prepararme, me mandó Así es. libros gratis. O sea, yo sé que Dios existe porque yo decía, y ahora, pero tú dices que yo estudie, pero ¿dónde voy a estudiar si no tengo? Ya me habían cortado el internet y no tenía dinero para comprarme el libro. Y de pronto mi hermano un día se trajo un montón, porque él estudia en la universidad, él estudió administración y anda actualizándose en diferentes cursos. Me sobraban los libros. Tenía libros y empecé a leer. Estos 4 últimos años he leído de finanzas cualquier cantidad y he llorado porque me di cuenta de todos los errores que había cometido y que sinceramente la situación era negra, pero me alegré porque tu palabra dice, Señor, que en mis debilidades tú te vas a glorificar. Y yo saltaba con mis libros, sí, Señor, tú te vas a glorificar. Y mis hijos han crecido estos últimos 6 años de mi camino cristiano o más, ¿no? Pero estos últimos 6 años han sido como que de mayor, me prendí más de la palabra y he podido ver, ¿no? Hasta hace poco una persona, mi hermano, me dijo, te voy a pagar un curso para que estudies tal cosa. Entonces me llamaba una amiga y me decía, mira, yo pagué este curso, pero no voy a poder, llévalo tú, y cosas así. Y sinceramente eso fue lo que el Señor me mostró. Y poco a poco mis finanzas se están volviendo mucho más saludables. Entonces yo Así es. pienso de que la fe sin obra es fe muerta. Queremos prosperar, hay que estudiar, hay que leer en la Biblia acerca de finanzas, de cómo se mueve, cómo se maneja, cómo uno lo debe administrar, ¿no? Estoy, Creo yo que la fe uh-huh. sin obra es fe muerta. Así es. Hay que tener una acción. Yo puedo tener fe, pero si no hablo, hablar ya es una obra. Yo puedo tener fe, quiero hacer una carrera. Si no estudio, nadie me va a dar el título. Yo puedo tener fe que tú te vas a sanar. Entonces te voy a llevar a un médico, porque ese médico no te va a sanar. Dios va a usar ese médico para demostrar qué es lo que tienes y vamos a orar y declarar que Dios va a poner gracia sobre esas personas y tú te vas a sanar. Entonces, son cosas que tenemos que declararnos. Tenemos que tener fe. Dejemos ya de creer Y solo en hacer, Dios, ¿no? ¿no? Hay Hacer que lo que nos creerle. corresponde. Así es. Hay que hacer lo que nos toca hacer. Así es, Paticita. Va Amén. bien, Cita, gracias. se pasó Gracias. 1 hora y media ya de conversatorio. Ha sido bonito, de verdad, gracias. Gracias, porque sé que este es el momento de usar la fe. No hay otro momento. O sea, cuando no pasa Así es. nada, la fe no nos sirve de mucho, ¿no? La fe nos sirve en los momentos duros, en los momentos difíciles, cuando vemos que las cosas están yendo de repente no tan bien, ese es el momento para aplicar la fe, ¿no? De verdad, gracias, Ejercitarla, amiga. Gracias. ejercitarla. Igualmente, Paticita, que Dios te bendiga y seguir adelante. Un abrazo, un abrazo y sigue adelante, que Dios te Gracias. bendiga. Bendiciones. Declaro que los tiempos grandes vienen para ti y para tu familia. Amén. Gracias, Elcita. Bueno, ese fue el conversatorio con Elsa Vázquez. Como han podido notar, una mujer llena de fe y como han podido ver también con una facilidad, tiene la palabra de Dios en la boca y es algo que yo aprendí. La fe no se trata de ser positivista, o sea, ser positivo, como dice mucha gente, no piensa positivo. Uno puede pensar positivo y las cosas en sí van a salir bien, pero hay una gran diferencia cuando uno pone la fe en el Dios que abrió el mar, en el Dios que envió el maná. Si revisamos la Biblia vamos a ver milagros que sucedieron y que hasta el día de hoy hay evidencia científica. Los científicos nos explican cómo sucedió la creación de la Tierra, nos enseñaron cómo se hizo el Big Bang, nos enseñaron el cómo, pero el quién no lo pueden explicar y ellos lo atribuyen a nada, ¿no? Nosotros sabemos el quién, es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, este tiempo ha sido más largo que cualquier otro conversatorio, porque hablar de fe no es hablar de un tema sencillo, es un tema
que es muy profundo y que solamente puede tocar corazones en base a la experiencia. Solo una experiencia de fe, porque leerlo en la Biblia a veces no es suficiente para personas como yo. Yo tuve que ver la fe en la vida de Elsa Vázquez, de Silvia Hilario, de Carlos Bravo, la vida, los milagros que Dios puso en la vida de mi amiga Elizabeth Giraldo, los milagros en la vida de mucha gente que yo conozco y que a mis ojos he visto cosas que rompe todo patrón. Una vez una persona me dijo, ya he recibido un milagro, me han dado una cita en el doctor, me iban a dar para diciembre, pero me lo dieron ahora, recién en un mes. Entonces, yo me atreví a decirle a esta persona, pero no es un milagro, porque un milagro, tú ya estabas inscrita en ese hospital. Entonces, creo que es el favor de Dios. Y me dijo, no, Dios me ha dado un milagro. Entonces, para mí, hoy, no digo, si nosotros los que creemos en la palabra no hablamos de los verdaderos milagros que Dios hace, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Pero tenemos que ser coherentes cuando hablamos de un milagro, porque allá afuera hay personas que no creen en el Señor Jesucristo. Y que cuando nosotros confundimos un milagro con el favor o una bendición, piensan que nosotros estamos perdidos y que estamos locos y no sabemos lo que estamos hablando. Entonces es importante de saber de que un milagro de Dios rompe las leyes naturales, rompe las leyes del hombre. Si te dan una cita en un hospital donde nunca te inscribiste, donde nadie sabía tu nombre y de pronto te llaman y te dicen, este es el día que te vamos a atender, es un milagro. Y pasa, contémoslo, abramos nuestro corazón, que nos digan locos, que es lo peor que nos puede pasar, que nos digan locos, que me digan loca, que es lo peor que me puede pasar, pero si es por mi Señor Jesucristo, aquí estoy. Así es que espero que este tema les haya servido mucho. Gracias a todas mis amigas que me han llamado ayer y hoy día para preguntarme y hacerme preguntas acerca de este tema, que lo he hecho un poco más extenso, pero vale la pena. Vale la pena compartir los milagros de Dios ahora. Los que ya pasaron nos sirven para testimonio de que la palabra es verdadera, pero los milagros que Dios está haciendo ahora nos sirven para testimonio de que tenemos un Dios vivo. Que Dios los bendiga.